A lo largo de la historia han existido personajes que son recordados como héroes, genios o líderes admirables. Sus nombres aparecen en libros, monumentos, películas y discursos, y muchas veces se les presenta como ejemplos de grandeza humana. Sin embargo, cuando se examina con mayor detenimiento la vida de algunas de estas figuras, también aparecen aspectos incómodos, decisiones cuestionables o comportamientos que hoy generan debate. Esto demuestra que incluso los personajes más influyentes fueron, al final de cuentas, seres humanos complejos, con virtudes extraordinarias pero también con defectos y contradicciones. En esta ocasión vamos a recorrer la historia de 15 figuras muy conocidas que han dejado una huella profunda en la humanidad. Algunos fueron políticos, otros científicos, artistas o líderes religiosos. Todos lograron algo importante que cambió el mundo, pero también arrastraron controversias o conductas que han provocado críticas con el paso del tiempo. Este repaso no pretende borrar sus logros ni negar su importancia histórica, sino recordar que la historia rara vez es completamente blanca o completamente negra. Uno de los primeros casos es el de Thomas Alva Edison. Durante décadas ha sido recordado como uno de los inventores más importantes de la historia moderna. Su nombre se asocia con la bombilla eléctrica, el fonógrafo y muchos otros avances tecnológicos que marcaron el inicio de la era eléctrica. Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por decisiones muy polémicas, especialmente durante la llamada Guerra de las Corrientes, un enfrentamiento tecnológico entre el sistema de corriente continua que él defendía y el sistema de corriente alterna desarrollado por Nikola Tesla y promovido por George Westinghouse. Edison estaba convencido de que la corriente alterna era peligrosa y decidió demostrarlo de una forma que hoy resulta profundamente cuestionable. Para intentar desacreditar la tecnología rival patrocinó una serie de demostraciones públicas en las que se utilizaban animales para mostrar los supuestos peligros de la electricidad alterna. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1888 en el Columbia College de Nueva York. Durante aquella demostración se llevó a un perro mestizo de gran tamaño, que fue colocado dentro de una jaula metálica. Sus patas fueron conectadas a un generador y el animal recibió descargas eléctricas hasta morir frente a los asistentes. El objetivo era convencer al público de que el sistema de Tesla era mortal. Años después, otro episodio aún más impactante ocurrió en Coney Island cuando una elefanta llamada Tapsi fue ejecutada mediante descargas eléctricas. Este acto fue filmado y se convirtió en uno de los registros más perturbadores de aquella rivalidad tecnológica. Paradójicamente, pese a los intentos de Edison por desacreditarla, la corriente alterna terminó imponiéndose y hoy es el estándar utilizado en todo el mundo. Otro personaje cuya figura ha sido revisada con el tiempo es Mahatma Gandhi. En muchos países se le considera el símbolo máximo de la resistencia pacífica y la lucha por la independencia de la India frente al dominio británico. Sus ideas sobre la desobediencia civil influyeron en movimientos sociales de todo el mundo. Sin embargo, algunos episodios de su vida han generado controversia, especialmente durante los años que vivió en Sudáfrica entre 1893 y 1914. Durante ese periodo Gandhi defendía principalmente los derechos de los inmigrantes indios que sufrían discriminación bajo el régimen colonial. Sin embargo, algunos historiadores han señalado que en varias ocasiones expresó opiniones despectivas hacia los africanos negros. Este aspecto de su pensamiento generó críticas décadas después. En 2016, por ejemplo, estudiantes de la Universidad de Ghana organizaron protestas para exigir la retirada de una estatua dedicada al líder indio. Argumentaban que ciertos escritos de Gandhi mostraban una visión discriminatoria hacia los africanos. Los académicos sudafricanos Aswin Desai y Golamba estudiaron durante años los escritos de Gandhi en ese periodo y señalaron que su postura sobre la jerarquía racial estaba influida por el contexto colonial de la época. Aunque el líder indio evolucionó con el tiempo y posteriormente defendió principios universales de igualdad, estos episodios siguen siendo parte de un debate histórico más amplio sobre su legado. Un caso parecido ocurre con Abraham Lincoln. En Estados Unidos es recordado como el presidente que lideró al país durante la Guerra Civil y que firmó la Proclamación de Emancipación que abrió el camino hacia el fin de la esclavitud. Sin embargo, algunos historiadores señalan que también apoyó proyectos de colonización que buscaban trasladar a afroamericanos liberados fuera del país. En 1862 Lincoln aprobó un plan que contemplaba el envío de miles de personas negras libres a una isla del Caribe cercana a Haití. La idea era crear una colonia agrícola donde pudieran establecerse lejos de Estados Unidos. Algunos políticos de la época consideraban que esta medida reduciría tensiones raciales en el país. Sin embargo, muchos líderes afroamericanos rechazaron el proyecto, argumentando que quienes habían nacido en Estados Unidos tenían derecho a vivir allí. El experimento comenzó cuando un grupo de colonos fue enviado a la isla. Las condiciones resultaron ser muy distintas de las prometidas. Faltaban viviendas, infraestructuras y recursos básicos.
Además, un brote de viruela causó numerosas muertes durante el viaje. Finalmente el proyecto fracasó y los sobrevivientes fueron repatriados meses después. Otro personaje histórico cuyo legado incluye episodios polémicos es Vladimir Lenin, el líder de la revolución bolchevique de 1917 y fundador del primer Estado comunista del mundo. Tras la revolución se creó una organización de seguridad conocida como la Checa, cuyo objetivo oficial era proteger al nuevo gobierno de conspiraciones y enemigos políticos. Con el paso del tiempo la Checa se convirtió en una poderosa policía secreta encargada de perseguir a opositores del régimen. Durante el periodo conocido como el Terror Rojo, miles de personas fueron arrestadas, encarceladas o ejecutadas sin juicio. Los defensores de la revolución argumentaban que estas medidas eran necesarias para defender al nuevo Estado frente a amenazas internas y externas, mientras que sus críticos las consideran un ejemplo temprano de represión política. Otro nombre que genera debate es el de Winston Churchill. En el Reino Unido es recordado como el líder que guió al país durante los años más difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Su firme resistencia frente a la Alemania nazi lo convirtió en una figura clave para la victoria aliada. Sin embargo, su papel durante la hambruna de Bengala en 1943 hectáreas ha sido objeto de críticas. Aquella crisis alimentaria provocó la muerte de millones de personas en la región de Bengala, que en ese momento formaba parte del Imperio Británico. Algunos historiadores sostienen que el gobierno británico priorizó el abastecimiento de las tropas y de la población europea mientras el hambre se extendía en la India. Aunque múltiples factores influyeron en la tragedia, como malas cosechas y la guerra en Asia, el papel del gobierno británico sigue siendo motivo de discusión. En el ámbito cultural también existen historias controvertidas. El escritor infantil conocido como Dr. Seuss, cuyo verdadero nombre era Theodor Herzl, creó algunos de los libros más queridos de la literatura infantil. Sin embargo, su vida personal también ha sido objeto de debate. Su primera esposa, Ellen Palmer, padeció graves problemas de salud durante años y murió en 1967 tras ingerir una sobredosis de barbitúricos. Poco tiempo después Herzl se casó con Audrey Stone, con quien había mantenido una relación cercana durante los últimos años de su primer matrimonio. Algunos biógrafos han sugerido que la situación emocional que rodeó esa relación pudo influir en el trágico final de Palmer. Albert Einstein también es considerado uno de los mayores genios científicos de la historia. Su teoría de la relatividad revolucionó la física moderna y cambió nuestra comprensión del universo. Sin embargo, su vida privada muestra aspectos menos admirados. Su relación con su primera esposa, Mileva Maric, fue complicada. En algunas cartas se revela que Einstein estableció reglas estrictas sobre cómo debía comportarse ya dentro del matrimonio. Con el tiempo la relación se deterioró y la pareja se separó. Posteriormente Einstein se casó con su prima Elsa. En el mundo de la música, John Lennon es recordado como uno de los integrantes más influyentes de la banda de Beatles y como un símbolo cultural de paz durante los años 70. Sin embargo, el propio Lennon admitió en entrevistas haber tenido comportamientos violentos en su juventud. Reconoció que en el pasado había golpeado a mujeres y que luchó durante años por cambiar ese aspecto de su carácter. Walt Disney, creador de uno de los imperios de entretenimiento más grandes del planeta, también protagonizó controversias durante la década de 1940. En plena tensión política en Estados Unidos testificó ante el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso. Durante su declaración mencionó a varios empleados y sindicalistas de su estudio a quienes acusaba de simpatizar con el comunismo. Este episodio ocurrió en medio del clima de miedo conocido como el Segundo Terror Rojo. En el ámbito político también se ha debatido la figura de la reina Victoria del Reino Unido. Durante su largo reinado el Imperio Británico alcanzó su mayor expansión territorial. Sin embargo, varias hambrunas devastadoras ocurrieron en la India durante ese periodo. Millones de personas murieron debido a sequías, malas cosechas y políticas económicas coloniales que priorizaban la exportación de alimentos. Elvis Presley, conocido como el rey del rock and roll, transformó la música popular en el siglo XX. Su influencia en la cultura juvenil fue enorme. Pero su vida personal estuvo marcada por excesos, adicciones y relaciones controvertidas. Conoció a Priscilla Presley cuando ella tenía apenas 14 años y él era un adulto. Aunque años después se casaron, la relación fue muy comentada y su matrimonio terminó en divorcio. Otro personaje histórico muy influyente fue Martín Lutero, el monje alemán que inició la Reforma Protestante en el siglo XVI. Sus críticas a la Iglesia Católica transformaron la historia religiosa de Europa. Sin embargo, en sus últimos años escribió textos muy hostiles contra los judíos, lo que ha generado críticas posteriores y debates sobre cómo esas ideas influyeron en corrientes antisemitas posteriores. Henry Ford, fundador de la famosa compañía automotriz,
revolucionó la producción industrial con la cadena de montaje. Gracias a sus métodos, el automóvil dejó de ser un lujo exclusivo y se convirtió en un producto accesible para millones de personas. Pero Ford también publicó escritos en los que promovía teorías conspirativas antisemitas y difundía ideas hostiles hacia los judíos. El presidente estadounidense John F. Kennedy también ha sido objeto de numerosas biografías que analizan su vida privada. Aunque es recordado por su liderazgo durante la crisis de los misiles en Cuba y por su visión de una nueva frontera para Estados Unidos, varios libros han revelado que mantuvo múltiples relaciones extramatrimoniales. Finalmente, incluso figuras religiosas como la Madre Teresa de Calcuta han sido objeto de debate. Durante su vida fue admirada por su dedicación a los pobres y enfermos. Sin embargo, algunos críticos han cuestionado las condiciones médicas en los centros de atención administrados por su congregación. Otros investigadores han defendido su labor argumentando que trabajaban con recursos muy limitados en contextos de pobreza extrema. Como vemos, la historia está llena de personajes complejos. Personas que realizaron contribuciones enormes al mundo, pero que también cometieron errores, tuvieron prejuicios o tomaron decisiones cuestionables. Comprender estas contradicciones no significa negar sus logros, sino reconocer que incluso las figuras más admiradas son humanas. Si te interesa conocer más historias sorprendentes sobre personajes históricos y descubrir los lados menos conocidos de figuras famosas, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y ahora queremos saber tu opinión, ¿qué personaje histórico te sorprendió más en esta lista? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte este contenido con tus amigos para seguir explorando juntos los secretos de la historia. Si te interesa mantenerte informado, entender el trasfondo de los hechos y participar en discusiones reales sobre lo que está pasando en el país y en el mundo, este canal es para ti. Suscríbete a Viralízate, activa la campana para no perderte ningún video y únete a una comunidad que no se queda callada. Déjanos tu comentario, comparte tu opinión y sé parte activa del debate, porque aquí la información no solo se consume, se analiza, se discute y se viraliza.